Los gringos deben estar mordiéndose las uñas porque Vladimir Putin les da una cátedra cómo se construye un estado y nación. Vamos a ver aquí los detalles que ha podido plasmar el antropólogo y ensayista francés Emmanuel Top. Libro La derrota del occidente del ensayista francés Emmanuel Top. Dice, el pasado mes de enero se publicó en Francia La derrota de Occidente, ya traducido al castellano, del antropólogo y ensayista francés Emmanuel Todd, autor de decenas de libros y artículos científicos. Todd ganó notoriedad en la publicación en 1976, ¿no? El libro titulado La caída final, ensayo sobre la descomposición de la esfera soviética, ¿no? Nada menos de la antigua Rusia, entre comillas, ¿no? Edición en castellano, obra en la cual anunciaba el colapso de la URSS a partir de estudios de datos estadísticos. Y toma en cuenta este libro, ¿no? Que es La caída de Occidente. Dice en una entrevista, con motivo de la publicación de, ¿no?, de La caída de Occidente, Todd explicó los tres factores que se basa su pronóstico. El primer factor es la deficiencia industrial de Estados Unidos. En este caso, Emmanuel Todd considera que es un mito que Estados Unidos tenga el primer PIB del mundo, porque está sobrevalorado, basado solo en la renta petrolera y las 5 grandes empresas tecnológicas estadounidenses como Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Y fundamentalmente compuesto por servicios personales cuya efectividad o incluso utilidad no siempre se desciende, ¿no? Descierne, dice acá, abogados sobrepagados, financieros predadores, guardias de presión, agentes de servicios de inteligencia, bueno, toda una burocracia. Y segundo factor, también dice, es la depreciación en Estados Unidos, el substrato cultural protestante. Y aquí viene lo más importante, ¿no?, que me llamó la atención. Dice, Emmanuel Todd aclara que este análisis del elemento religioso no denota en mí ninguna nostalgia, ni deploraciones moralistas. Dice, es una constatación histórica del protestantismo. Habían producido un alto nivel de educación sin precedentes en la historia de la humanidad, la alfabetización universal, porque exigía que cada quien, no, porque cada creyente pudiera leer las sagradas escrituras por sí mismo. Además, indujo una ética de trabajo, una fuerte moral individual y una colectiva. El reciente hundimiento del protestantismo ha desencadenado una decadencia intelectual, una desaparición de la ética del trabajo y una codicia masiva, de nombre oficial neoliberalismo, explica. El tercer factor de la caída de Occidente es la preferencia del resto del mundo por Rusia, ¿no? Fíjense, si antes, digamos, la cultura norteamericana, vamos a decirlo, era atractivo, te atraía, incluso te inspiraba, digamos, como algunos decían, ir a Estados Unidos es cumplir el sueño, ¿no? Estas alturas eso se acabó, chao, ¿no? No pasa nada, como dicen. Y por otro lado, Rusia sí que genera expectativas, porque uno, de acuerdo de Emmanuel Todd, plantea así a rajatablas que Rusia sí o sí, así, sí o sí va a ganar, digamos, la batalla en Ucrania. Y eso afecta directamente a intereses del occidente, que representa Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? En este caso, con alianzas militares que es la OTAN y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Bien, dice acá, en este punto, Emmanuel Todd habla de la guerra en Ucrania y la guerra mundial. Militarmente, lo peor está por llegar para los ucranianos y Occidente.
Rusia quiere probablemente recuperar el 40% del territorio ucraniano y lograr un régimen neutral en Kiev. Y en nuestras pantallas de televisión, justo cuando Putin afirma que Odessa es una ciudad rusa, seguimos viendo que el frente se está estabilizando. Estados Unidos, por su parte, tratará de enmascarar la derrota llevando la guerra a un punto muerto, a un estancamiento, a un conflicto congelado, pero los rusos no lo aceptarán, concluye. Emmanuel Todt señala que la negativa occidental a pensar en la estrategia rusa, en su lógica, sus razones, sus puntos fuertes, sus limitaciones, han conducido a una ceguera general. Para Emmanuel Todt, los rusos son conscientes no solo de su inmediata superioridad, ¿no? superioridad industrial y militar, sino también de su futura debilidad demográfica. Sin duda, Putin quiere alcanzar sus objetivos bélicos ahorrando hombres y tomándose su tiempo. Quiere preservar lo que ha ganado en la estabilización de la sociedad rusa. No quiere remilitarizar Rusia y se preocupa por continuar su desarrollo económico, pero también sabe que llega a clases demográficamente vacías y que el reclutamiento militar será más difícil en los próximos años, 3, 4 años o 5. Por lo tanto, los rusos deben acabar con Ucrania y la OTAN ahora, sin permitirles ninguna pausa. No nos hagamos ilusiones, el esfuerzo ruso se intensificará, es lo que advierte Emmanuel Todt. En cuanto al tema de acabar con la OTAN al principio del conflicto militar ruso-ucraniano, Emmanuel Todt pronosticó que con la derrota de Ucrania llegaría el fin de la OTAN y con ello la paz mundial. Esa es una proyección. Y habla también en este caso, dice, Estados Unidos es una organización esencialmente militar dirigida por un grupo sin cultura que no tiene más valor fundamental que el poder y la violencia. Una nota publicada en el digital francés, La derrota de Occidente, Emmanuel Todt explica que el libro presenta a Estados Unidos en un estado avanzado de colapso social. La implosión en etapas de la cultura, ¿no? Anglosajona y protestante. Desde la década de 1960 creó un imperio privado, una organización esencialmente militar dirigida por un grupo sin cultura en el sentido antropológico que no tiene más valor fundamental que el poder y la violencia. Para Emmanuel Todt, señala la nota de Polomia, la sociedad estadounidense ha perdido los valores que constituyen su fuerza ética individual, sentido de trabajo y esfuerzo colectivo. Para Emmanuel Todt, solo hay una oligarquía que reina sobre una economía en descomposición y en gran medida ficticia. Este nihilismo, nihilismo creo que es una especie de creencias, pero que una creencia más a la negativa, ¿no? Nihilismo carece de significado, propósito, ¿no? Y se basa en la idea que todos los valores, creencias, principios son infundados. Es decir, digamos, creencia o del poder estadounidense en un mundo que ya no es unipolar, Emmanuel Todt opone al realismo de Rusia, un verdadero Estado nacional, que aún razona en términos de poder, geografía, recursos, población, tiempo, y que ha logrado enderezar y estabilizar su poder desde la llegada de Vladimir Putin. Bien, aquí un punto cortito nomás para finalizar esta parte del programa, es que hay dos cosas en relación de lo que se plantea Emmanuel Todt. Estados Unidos y el Occidente, la Unión Europea, tienen, si se quiere, el poder militar, si se quiere también poder económico, el sistema financiero, como quieran, pero que no han cultivado. Es decir, son como en el Perú, ¿no? La DBA.
así como Keiko Fujimori quiso ganar una elección a la fuerza porque tenían el poder de los billetes, pero como le falta la capacidad de pensar estratégicamente, porque no los tienen, no tienen intelectuales, no hay, está en decadencia total, es que eso ha jugado en contra de los intereses del occidente. Pero es que eso va a perjudicar naturalmente a nosotros, ¿no? Queramos o no, porque somos parte. Y mientras tanto, en Rusia, porque es su proyección, con la llegada de Putin se estabiliza progresivamente todo. En campo económico, en campo de, digamos, político y sobre todo en campo militar, ¿no? Por ejemplo, acá dice, Todd explica, demuestra la recuperación de la economía rusa y también su recuperación social al analizar datos demográficos como la mortalidad infantil, la tasa de homicidios o la tasa de suicidios entre 2000 y 2017, en la fase central de la estabilización putiniana, ¿no? La tasa de muerte por alcoholismo cayó en Rusia de 25,6%, ¿no? Por 100.000 habitantes a 8,4%. La tasa de suicidio de 39,1% a 13,8%. La tasa de homicidios de 28,2% a 6,2%. En 2020, la tasa de homicidios cayó aún más a 4,7% por 100.000 habitantes, 6 veces menos que cuando Vladimir Putin llegó al poder, y la tasa de suicidios en 2021 fue de 10,7%, ¿no? O 3,6 por 6 veces menos, dice, menor. En cuanto a la mortalidad infantil anual, cayó de 19% en el año 2000, a 4, en el año 2020, pasando por debajo de la tasa estadounidense de 5,4%. Esta recuperación está materializada por una recuperación industrial que ilustra perfectamente el porcentaje de estudiantes que siguen los estudios de ingeniería de 23,4% contra 7,4% en los Estados Unidos. Ahí está. Por ejemplo, los estudiantes de ingeniería en Rusia llegan netamente a ingeniería a 23%, mientras que en Estados Unidos, estudiantes de ingeniería en Estados Unidos llega a 7,4%. Es como 3-4 veces superior. Si hubiera una competencia de ingeniería entre Rusia y Estados Unidos, Rusia gana por cantidad y uno asume por calidad también, ¿no? Y ahí está. Entonces, el libro que ha anunciado en este caso la presentación por don Héctor Béjar el 4 de julio, va a ser muy interesante. Muy interesante. Es además atractivo, ¿no? Ahí está. Entonces están invitados, compatriotas, a poder escuchar. Ahí está la invitación. A ver, la dirección dicen, ¿no? Dice viernes 4 de julio. Ahí lo pueden ver ustedes. Viernes 4 de julio, 7 de la noche. Lugar Museo José Carlos Mariátegui, Girón, Washington, 946. Es la dirección para que puedan asistir a la presentación del libro por don Héctor Béjar. Para lo cual estamos ya en conexión con uno de los compatriotas que está permanentemente haciendo publicaciones y promoviendo la lectura relacionada a la geopolítica y sobre todo de lo que pasa alrededor del mundo. En todo caso, damos bienvenido a Víctor Ramos, representante de librería
Contragolpe. Buenos días con todos, todas, a lo largo y ancho del país, yo sé que están viéndonos. Ahorita estoy a cargo de la librería virtual Contragolpe, es netamente virtual, pero igual pueden seguirnos por redes, o sea, estamos ahora difundiendo temas coyunturales, ¿no? Libros que discutan la realidad política, social, cultural, y en ese sentido justamente estamos aquí para comentarles un poco de esta novedad que vamos a presentar este viernes. El libro se llama La derrota de Occidente. Ujú. Eh, Escrito por un antropólogo económico que se llama Manuel Tot. Este viernes 4, perdón, a las 7 de la noche vamos a estar en la Casa Mariátegui. Va a estar acompañándonos el ex canciller Héctor Béjar y el politólogo Anthony Medina también, un compañero también de profesor en San Marcos y en la Universidad Católica Santa María, que domina bastante el tema de la política internacional. Entonces, con este título quisiéramos discutir, ¿no?, las implicancias de el orden global, ¿no? El tablero geopolítico en estos últimos días bien complicado, ¿no? A raíz de los últimos 2, 3 años, ¿no? Ya desde el conflicto entre Rusia y Ucrania, Ujú. ya se prevé esta situación en declive de lo que es el modelo de Occidente. Siempre desde nuestros países, lamentablemente por la imposición colonial, hemos visto como modelo esos países, pero se percibe que esos modelos políticos están cayendo. Poco a poco se van replanteando, se van horadando, van, digamos, perdiendo su valor, ¿no? Y creo que nuestros pueblos del sur global son los que ganan mayor protagonismo, ¿no? Sin ir muy lejos, podemos hablar de, no sé si se han comentado por aquí, pero los países del Sahel, ¿no? Del África, Ujú. están recuperando su soberanía, su independencia de Francia, ¿no? Uno Ujú. dirá, colonialismo en el siglo XXI sí existe, y poco a poco estos pueblos están tomando las manos de su propio gobierno, de su propia ruta para, digamos, retomar esto. Y digamos, eso, Timoteo. Acá tenemos el libro, como dije, va a estar a precio especial. Ujú. Su precio en librerías va a estar entre 95 a 100 soles. Yo sé que es costoso, Ujú. lo comprende, el bolsillo nos afecta, o sea, invertir en la cultura es un poco complicado, hacer quizás sumas y restas para invertir en cosas que nos es útil, pero por precio de promoción de presentación, y bueno, para quienes nos están escuchando, yo sé que están en provincias, no pueden ir, pueden comprarlo también al precio de presentación a 85 soles, ¿no? Ujú. Nos escriben en nuestras redes sociales, ahí estamos en Facebook, Instagram, hemos dejado el Twitter o el X, ¿no? De lado, pero en fin, ahí justamente Timoteo ha compartido el Yape, pueden escribirnos a las redes y por ahí contactamos la forma de envío, o sea, 85 soles está, yo le envío por Shalom, ¿no? Yo le empaqueto todo bonito para que lleguen los libros sin ningún problema a la agencia de Shalom más cercana, que es el método que o he usado, perdón, para envíos a provincia, ¿sí? Ujú. Y bueno, paralelamente un poco para este tema es también relevante comprender el tema de China, ¿no? Xi Ujú. Jinping está poniendo nuevos paradigmas, también Putin, como dije, ¿no? Putin está, digamos, negociando este tema también, han actuado como mediadores en el conflicto con Palestina, con Israel, Donald Trump también que está poniendo ciertos candados a su país, ¿no? A la dimensión, en tanto la dimensión social, ¿no? Pero bueno, es todos esos conflictos, esas coyunturas actuales que el libro quiere dilucidar. Ujú. Sí, y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, Timoteo, para quizás hacerle entender o que comprenda mejor el proyecto, no lo sé. Ujú. El tema es central, es la presentación del libro La derrota del Occidente, es por el autor, en este caso un francés, que es uno de los que ha dado seguimiento en cuanto al desarrollo general, en este caso país de Rusia, y en cuanto a la decadencia de Europa, pero también de Estados Unidos, donde mide por, digamos, por su población, en su forma de educación, de la competitividad de sus militares, de sus técnicos. Entonces, hay una muestra donde también advierte una cierta alerta para que, pues, los países, digamos, que somos parte de ese, digamos, occidente, podamos precavirnos, porque naturalmente esto va a traer un colapso, digamos, moral, ética. En todo caso,
Es más o menos lo que ve el libro, pero seguramente esto va a ser explicado con mucho más detalle con, en este caso, ex canciller don Héctor Bejar. Reitéranos, por favor, cómo pueden contactarse para adquirir el libro. Naturalmente es un libro muy valioso. Poco se habla de este. Sí, gracias Timoteo. Sí, un poco para aclarar el tema, ¿no? El libro aborda el tema de Rusia, de la sociedad rusa, ¿no? Ujú, Cómo, digamos, se ha construido la figura de Putin, que ujú, Putin no es tampoco Stalin, no sé, está en los imaginarios, en la mentalidad de la derecha está esta idea como que, ¿no? Los dictadores, ¿no? Entonces, obviamente tampoco es alguien perfecto ni nada para el estilo, pero hay que, digamos, poner los paños fríos para determinar cómo son tal o cual figura. ujú. El tema de Ucrania, como dije, ¿no? Y el tema de Ucrania ya se remonta un poco a hace un poco 10, 15 años, no recuerdo bien. El tema ya era punto nodal en el conflicto. También eso, como has dicho, ¿no? La decadencia moral de la sociedad occidental, cómo se van perdiendo esos valores, quizás o lo han construido de su sociedad, ¿no? Y también el tema, quizás por ahí, cómo afecta el tema del Brexit, ¿no? También en esa consolidación o conformación, perdón, de los países occidentales, ¿no? Ujú, Obviamente todo Occidente no es homogéneo, ujú, pero hay ciertas presencias que son bien determinantes, ¿no? El tema de Estados Unidos también, cómo ha intervenido en ese conflicto, la economía, ¿no? Obviamente siempre tenemos que tener en claro la economía porque, claro, está lo histórico, está lo político, pero lo económico también va tomando en claro, o poniendo en claro, perdón, la ruta o el devenir de cada uno de nuestros países, de las naciones, ¿no? Y bueno, ¿por qué también se cierra el libro con por qué Estados Unidos cayó en la trampa de Ucrania, ¿no? Bueno, recordemos nomás solamente esa escena que se hizo meme, ¿no? O se hizo burla, donde creo que Trump está gritándole a Zelensky, ¿no? Entonces, ahí vemos también cómo las presiones de Norteamérica y por su contraparte China, ¿no? También está generando nuevos horizontes, se va recomponiendo, se va comprendiendo mejor el panorama político. Entonces cierro un poco para anunciarles, estas son las últimas dos novedades que nos ha llegado a la librería. ujú, Tratamos siempre de tener libros que no se consiguen en librerías físicas, ¿no? ujú. Esa es la apuesta, ese es un poco el proyecto, es un poco complicado, pero ahí estamos insistiendo. Este es el último título que se Ujú. llama Los BRICS, ¿no? Los BRICS, ¿no? Por las siglas de estos países, Brasil, India, ¿no? China, Sudáfrica y me está faltando uno, Rusia, ¿no? Ujú. Estos países como se han unido para conformar un conjunto político-social, ¿no? Un conjunto de estados que, digamos, haga contrapeso a la hegemonía norteamericana, ¿no? Porque, digamos, tienen La mucha incidencia. multipolaridad. Exacto, la multipolaridad, ¿no? Ya pensar ya no en dos claves, sino en varios polos que se van articulando para generar mayores consensos y mayores también, digamos, soberanía a estos pueblos, ¿no? Como dije al inicio, la idea del sur global creo que es una idea que es necesaria para pensarnos nuestra ubicación en estos tiempos, ¿no? Bueno, estamos con el gobierno de Boluarte, dicho sea de paso, pero Ujú. hay cierta dependencia, pero esperemos poco a poco que comprendamos mejor también de qué tan importante es, digamos, ser independientes y no depender de poderes o capitales extranjeros, ¿no? Ujú. Y por último está también este libro de las fake news al poder, ¿no? Cómo la derecha está llegando, ¿no? Bueno, en nuestro país a raíz de Castillo creo que hay como que recién reflexionaron qué hacemos con nuestras derechas, Mm. pero bueno, yo creo que poco a poco se van a consolidar, ¿no? Así que no hay que perderle vista. Y cierro también, ya para no demorarme Ujú. mucho, con una editorial independiente peruana, ¿no? Que también Ujú. es muy meritoria. Por ejemplo, este libro es una de las últimas de sus novedades, El lado bueno de la historia, habla sobre el socialismo militar del gobierno de Velasco, ¿no? Ujú. Del 68 al 75. Este es un historiador holandés, Dirk Kruijt, pero también analiza otro fenómeno global que es la revolución de los claveles en Portugal en el 74 al 76. Entonces estamos hablando de un periodo de la Guerra Fría determinante, ¿no? Ujú. Donde dos países, digamos, pasan, realizan experiencias un poco
distintas a lo que sucedía. Y también este editorial tiene su publicación sobre De Silencios y Otros Ruidos. Ese es un testimonio de un hijo de la guerra, de un emertista. Yo creo que hay que también escuchar las otras voces. Con esto no estoy vanagloriándola a nadie, pero hay que escuchar su testimonio, su ubicación, cómo es que ellos han cargado con ese peso, ¿no? De sus familiares, amistades, digamos, cercanas al conflicto, ¿no? Que es, todavía abre heridas en nuestra sociedad, y poco a poco vamos a quizás, ¿cómo decirlo?, sanar, digamos, entre comillas, porque digamos es un largo proceso. Y por último, este tema también, trayendo el mismo tema, perdón, la violencia que no cesa, son huellas y persistencia del conflicto armado en el Perú contemporáneo. Son un conjunto de ensayos que habla de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Bueno, eso se puede también criticar, ¿no? Es un largo tema. El tema del género, ¿no? El tema también cómo se ha visto a las mujeres, ¿no? De ambos bandos también. Ensayos también sobre el tema de la política, el Congreso, el Perú posconflicto, ¿no? Las imágenes del posconflicto, cómo es que nos estamos construyendo como nación, y algunas análisis de algunas artistas, ¿no? Sus propuestas, digamos, artísticas. Entonces, estos son los 3 libros que tenemos de este editorial, Punto Cardinal, ¿sí? Y digamos, son sus últimas novedades, y también pueden conseguirlos en nuestra librería. Estos 2 están a 49, los del gobierno militar y el testimonio del hijo de la guerra, y ese está, si no me equivoco, 69, 65, que es un poco más voluminoso. Claro. Y bueno, en el tema, ya para ir cerrando, discúlpame la extensión, el tema, como dije al iniciar, este es el libro, La derrota de Occidente. Para quienes nos estén oyendo, vamos a dejarlo 85, al mismo precio de feria, y ya veríamos la forma de entrega. No sé si tienen algún familiar, pero las entregas sí, normalmente yo las hago gratuitamente en el Estación Central, ¿no? Que es un punto nodal, en cierto tiempo de horario, y también por el Parque Kennedy. Sí, yo sé que es complicado para algunos, pero también puedo generar el tema del envío, del delivery. Eso lo conversamos con calma. Eso serían nuestras novedades, Timoteo. Bueno, ahí vemos en la pantalla la página de Facebook, Contragolpe Librería. Ahí está también la publicación para el evento que se va a desarrollar el 4 de julio a las 7 de la noche. En este caso, la presentación del libro de La derrota de Occidente por Dr. Héctor Béjar. Y seguramente también ahí pueden adquirir el libro, pero a los que están fuera, digamos, del alcance, pueden contactarse a través de página, escribir un mensajito y pues solicitar el libro y consultar por otros, digamos, libros que ha podido, digamos, exponer, en este caso, a Víctor. Tal vez palabras finales y reiterar la invitación para el día 4 de julio. Sí, muchas gracias por su atención, estos pequeños minutos. Mi apuesta cultural está por, digamos, traer nuevas ideas, poner en el tapete nuevos debates que a veces nuestros medios no los permiten. Y bueno, el canal de Timoteo es la excepción, creo yo. La prensa alternativa, de algún modo, toca temas o perspectivas, digamos, que los medios hegemónicos, ¿no? La gran prensa, digamos, sometida a ciertos intereses, ¿no? Políticos, ¿no? Digamos, velan, ¿no? Ocultan. Entonces creo yo estos mismos temas obviamente se abordan en la prensa, pero de una manera media, no maquillada, pero al menos tendenciosa. Entonces hay que también tomar nuevas perspectivas, y creo que para eso están los libros, para educarnos, para poder traer reflexiones sobre los temas que quizás parecen aparentes o simples, pero tienen bastante impacto, ¿no? Miren cómo nomás la guerra de Ucrania con Rusia impactó en la economía, ¿no? Entonces, no es poca cosa detenernos en estas escenas, fragmentos coyunturales para pensarlos. Y qué manera mejor que los libros. De mi parte, tienen la predisposición para poder estar en la presentación. Pues les invito, les reitero la invitación el viernes 4 a las 7 de la noche. Eso sería todo, Timoteo. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo, Víctor, y seguramente también vamos a estar por ahí para poder acompañarlos al evento también. Un abrazo. Listo. Muchas gracias a ti y a todos. Cuídense. Un gusto. Cuídense. Dicho eso, yo me despido. Tupanán Chicama. Hasta nuevo encuentro. El Perú ahora se despertó.
Los hombres del Ande, los chancas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermanos. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Congresistas todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más del 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es peor, una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad. El Perú ahora se despertó. Los hombres del Ande, los chancas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del